Hola chicos, nosotros somos estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. Mi nombre es Johan Díaz. Hola, yo soy Jimena Gómez. Hola, yo soy Zulica Canencio. Hola, yo soy Diana Gutiérrez. Y hoy nos remontaremos a un tema increíble, un tema que cabe en cualquier tipo de contexto. Hoy les hablaremos de la psicología del inconsciente. El inconsciente fue lo primero que surgió en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años. Y la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo muchos sistemas inconscientes útiles que giraron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirlos durante centenares de millones de años, sin conciencia, o sea, inconscientemente. La conciencia llegó luego. Si hablamos del inconsciente, probablemente lo primero que se nos venga a la mente es Freud y su idea de que existe en el cerebro una parte misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. Nos dirigimos a la Corporación Universitaria Confacauca. Estuvimos hablando con el director de investigación Ricardo Adrián González Muñoz, quien nos va a responder algunas preguntas sobre el inconsciente. Muy buenas, don Ricardo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, primer semestre, y pues veníamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre el tema del inconsciente. Mucho gusto, mi nombre es Johan Díaz. Mi nombre es Ricardo Adrián González Muñoz. Yo me desempeño como director de investigaciones aquí en la Corporación Universitaria Confacauca. Soy psicólogo, tengo una maestría en psicoanálisis y teoría de la cultura, y en este momento estoy realizando un doctorado en filosofía, específicamente pues, en el campo del psicoanálisis y la estética. Okay. Gracias, profe. Entonces, iniciamos con las preguntas, profe. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve el inconsciente? El inconsciente nos sirve por una razón fundamental, y es que el inconsciente nos hace humanos. El inconsciente humano, el inconsciente que está estructurado en nuestra psique, es el que nos permite tener una distancia, una diferencia sustantiva con el resto de los animales. El inconsciente es lo propio de los seres humanos. Sin inconsciente no habría humanidad, seríamos como los otros animales. O sea, sin inconsciente no habría arte, ni lenguaje, ni amor, ni ningún tipo de sentimientos de los que podemos decir que son sentimientos humanos. No habría civilización. El inconsciente es aquello que nos ha permitido iniciar nuestra carrera en la evolución, digamos, intelectual, en la evolución humana propiamente dicha, las referencias que te hacía el arte, la música, la literatura, todo. Dicen que el inconsciente inicia desde que tenemos conciencia, ¿no? ¿Quién nos podría hablar sobre eso, profe? Digamos que el inconsciente incluso está, podríamos decir, es previo a la conciencia, aunque eso no es una afirmación que sea taxativa. Diríamos que el inconsciente es previo a la conciencia porque hay un todo en el cual está inmerso el sujeto humano cuando nace, incluso antes de nacer, y ese todo en el sujeto, en el niño específico, Juanito pequeñito, cuando se establece una barrera, una diferenciación que es la represión, es cuando se estructura el sistema consciente, preconsciente, inconsciente. Entonces, antes es un todo.
Luego de la represión es cuando se estructuran las instancias psíquicas, y para eso se requiere de una división, que es la que se construye, la que se constituye en el elemento fundamental de la psiquis humana, que es la represión, el proceso de represión. Muchas personas nos preguntamos qué lenguaje habla el inconsciente. El inconsciente, dice Lacan, está estructurado como un lenguaje, pero en el inconsciente hay unas particularidades y unas características que se siguen por un principio definido por Freud, que es el principio del placer, el principio del placer de no contradicción. El principio de placer, la contradicción está en la oposición del lenguaje. El lenguaje está definido por la contradicción por cada palabra, o sea que cada palabra tiene un contrario y un no. Si decimos no, pero también podemos decir sí, o si decimos arriba, pero también abajo. Cuando hablamos del inconsciente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos del inconsciente hablamos fundamentalmente de dos cosas. Hablamos de lo reprimido y del retorno de lo reprimido. O sea, en la construcción del aparato psíquico humano hay un hito fundamental que determina su fragua concreta, su definición. Y ese momento, si se puede llamar momento, porque no es un momento específico, sino que es una cuestión más sincrónica que otra cosa, es la represión. Entonces digamos que la represión es cuando se hace una división de las aguas. Entonces, en el momento en el que hay represión, hay inconsciente. Cuando no hay represión, no hay inconsciente. Y cuando hay represión, hay una parte que queda reprimida inicialmente, que es lo que constituye el inconsciente, y otra parte que es el sistema preconsciente y consciente. Entonces, lo que constituye el inconsciente es lo reprimido, fundamentalmente la sexualidad infantil. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están trabajando el psicoanálisis, se recordarán que Freud en el texto de los 3 ensayos por una teoría sexual habla de que la sexualidad infantil es perversa por igual. O sea, hay una sexualidad de objeto. Por eso también las etapas psicosexuales de las que tanto se habla. Entonces hay una sexualidad que está asociada a la primacía de la boca, a la primacía del ano, a la primacía del falo en última instancia. Y esa sexualidad es una sexualidad fragmentada. Mientras que, y esa sería la sexualidad infantil, que es la base de lo reprimido. Luego está el retorno de lo reprimido. Entonces, hay en nuestras experiencias de vida hechos, momentos, situaciones, circunstancias que evocan o hacen, digamos, resonancia respecto de esas experiencias. Entonces, esas experiencias de nuestra cotidianidad encuentran un eco en los contenidos de la sexualidad infantil que está reprimida, y ahí es cuando viene el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido es una tendencia constante que tiene el inconsciente de salir a flote, de salir a la superficie de la conciencia, podríamos decirlo así, o al campo de la conciencia. Y sale por medio de sentimientos, de deseos y principalmente por unos mecanismos que están siempre definidos, que son el sueño, los actos fallidos y otro tipo de experiencias, como por ejemplo la transferencia. Entonces, ese retorno de lo reprimido es lo que nos hace tener síntomas. Nos hemos preguntado si cualquier mensaje, incluso las pesadillas, que nos llegan desde el inconsciente hacia nuestra conciencia siempre son para bien. No.
Primero, los sueños no funcionan como un mensajero del inconsciente. Los sueños tienen una particularidad que tiene que ver más con la emergencia. El contenido del sueño tiene dos elementos, un contenido manifiesto y un contenido latente. Usualmente nosotros nos quedamos con el contenido manifiesto. En una pesadilla que soñamos que nos persigue un monstruo, entonces lo que nos quedará a nosotros es ese monstruo, lo que nos va a aterrar. Ahora, el análisis del sueño que se hace desde el psicoanálisis es hacer una traducción, o si se quiere, una transversión de eso manifiesto. Tú corriendo en una calle oscura con un monstruo detrás, eso es lo manifiesto y se lo pasa a latente. Lo latente se ocupa de los elementos que son menos visibles o impresionantes. El análisis literalmente es dividir en sus partes más elementales, si lo podemos plantear como una película o como un sueño. Tomamos fotograma por fotograma y lo vamos a realizar. Ese análisis deja de un lado el contenido manifiesto y se concentra en los elementos más pequeños, elementos que pasan desapercibidos, aquellos que no se percibieron en el principio, que van a formar parte del contenido latente. Ese proceso se hace por medio del discurso, por medio de la asociación libre entre el analizante y el psicoanalista. Entonces, cuando pensamos que el sueño tiene un mensaje para nosotros, quizás estamos confundiendo el sentido real o la función real de los sueños. ¿Por qué no preguntarnos qué relación tiene el inconsciente con la memoria? La memoria es un prócer, está hecha de ficciones. Nosotros no recordamos los hechos, eso es mentira. Nuestra memoria está construida por medio de la ficción. Si nosotros le preguntamos a 3 personas diferentes que han vivido una experiencia similar, ejemplo, un hecho complicado o una tragedia, como un temblor, un accidente, las 3 personas nos van a contar una versión muy diferente a lo sucedido. O en caso de que cuenten algo parecido, hay unos elementos de diferenciación. El registro, la memoria, esta que nos han tratado de inculcar, es una memoria de aparatos tecnológicos, los cuales registran tal cual cada palabra, cada momento, cada gesto, tal cual se presentó. Nosotros no recordamos bien. Chicos y chicas, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cómo decide el inconsciente? Sería difícil decir que el inconsciente decide, pero lo que podemos decir es que hay un determinismo psíquico y ese tiene efectos sobre el sujeto humano, el cual es parte consciente. La parte consciente asume las consecuencias de esa decisión. El determinismo psíquico no tiene que ver con que nosotros estemos predestinados o que ya tengamos un destino o un camino elaborado y que solamente podamos seguir ese camino, pero sí nos indica que hay unos límites subjetivos que no podemos superar. Un artista es un artista pese a lo que sea. Alguien que no es un artista no será un artista por más que lo intente. Exactamente, hay rasgos y hay características nuestras que son constantes en nuestra personalidad y eso tiene que ver con su historia infantil, con nuestra historia personal y con la forma como se ha configurado nuestra estructura psíquica. Entre otros casos, es la forma como hemos ido tomando los elementos de nuestra historia real y hemos ido construyendo nuestro cuento. Digamos que en la personalidad los rasgos característicos lógicos y demás son elementos más ya de la psicología, de las ciencias de la salud. Para identificar que algunos son propios, pero difícilmente podríamos decir que el inconsciente decide. El inconsciente obra. El obrar sobre nosotros hace que finalmente nosotros tengamos que asumir las consecuencias de esa determinación. Hace mucho tiempo que el concepto del inconsciente golpeaba las puertas de la psicología para ser admitido. Filosofía, literatura jugaron en el acto a menudo, pero la ciencia no sabía emplearlo. El psicoanálisis se ha apoderado de este concepto. Lo han tomado en serio y lo han llenado con un contenido nuevo. Freud, 1938. El inconsciente de Freud causa sueños, náuseas y traumas, y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante desde el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Pero un poco más adelante, en el siglo XXI, podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia.
Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin el inconsciente sería casi imposible. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta investigación. Esperamos que esta investigación y este video les sirva de apoyo para la vida cotidiana. Y muchas gracias también por seguirnos en nuestra página de Facebook. Gracias por todos los likes que le dieron a nuestra página de Facebook Psicología del Inconsciente. Esto fue Psicología del ¡Inconsciente! No, como usted se sienta mejor, tranquila. Sí, como se sienta mejor. Sonreí, sonreí. 1, no mires el ventilador, ya. Sonríe, voltea a ver, da la vuelta. Eso, da la vuelta, la cámara sonriendo, ya. 3, 2, 1, 0.